Tenemos que saludar a través del Zoom a Valeria Llerena. Ella es directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Con ella vamos a estar conversando acerca de la inclusión financiera y el 24º Foro Ecuatoriano de Inclusión Financiera que organiza justamente esta red. Valeria, buenos días. Carlos Murrieta les saluda. Cuéntenos de qué se trata este evento, este Foro Ecuatoriano de Inclusión. ¿Quiénes van a participar? Y también ilústrenos quiénes son ustedes, ¿no? ¿De qué se encarga la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo? Buenos días, Carlos Murrieta les saluda. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo es una institución sin fines de lucro que agrupa y representa a más de 57 instituciones financieras. Entre ellos están bancos, están cooperativas y ONGs, orientados principalmente a las microfinanzas, las finanzas populares y solidarias y a la inclusión financiera en el país. Nosotros como red venimos impulsando y promocionando la inclusión financiera en el Ecuador, realmente como un mecanismo eficaz que permita promover el desarrollo social y económico, y buscamos a través de las diferentes instancias como red fortalecer al sector financiero ecuatoriano. En ese sentido, la red viene generando ya desde hace 24 años un evento que está posicionado en la red como uno de los eventos principales en cuanto a finanzas e inclusión financiera en el país, que es el Foro Ecuatoriano de Inclusión Financiera. Es un evento que reúne en promedio cada año a 800 personas. Este año va a ser un evento más chico por el lugar que hemos escogido, ya les voy a contar un poco, pero es un evento que reúne a una serie de actores del ecosistema financiero ecuatoriano. Estos son bancos, cooperativas, ONGs, aseguradoras, autoridades, organismos multilaterales, expertos nacionales e internacionales, y tiene como fin realmente el buscar un espacio de interacción entre estos diferentes actores del ecosistema, a partir del cual se puedan generar propuestas y acciones de trabajo que logren el fortalecimiento del sector financiero, pero también que logren impulsar y generar esta inclusión financiera que todavía nos deja varias brechas como país y que creemos que pueden ser mejoradas. En ese marco, en ese contexto de esas acciones que ustedes buscan tal vez ventilar, expresar en este 24º foro, sí nos gustaría conocer cuál es el estado financiero de esas instituciones que forman parte de la red que usted dirige. Bueno, las instituciones financieras, el sistema en general es un sistema que es sólido y solvente, sin embargo se enfrentan a varios retos desde el ámbito político, desde el ámbito económico, que realmente afectan el desenvolvimiento normal de estas entidades financieras y por tanto también afectan la inclusión financiera. Entonces vemos que estos riesgos externos en cuanto a la parte económica, la parte financiera, han disminuido el tema del ahorro, existen brechas importantes en cuanto al acceso de productos y servicios financieros. También vemos que existe un bajo nivel de crédito, porque solo el 3 de cada 10 personas pueden acceder a un producto crediticio. Vemos también que existe cada vez se ve que las personas se pueden o suelen tener un nivel mayor de deuda, lo cual puede generar también problemas o dificultades en el pago de esas deudas, lo cual afectaría la morosidad de la cartera. Y todo este escenario implica que se deben tomar acciones que permitan mejorar este desenvolvimiento de la inclusión financiera, del manejo financiero como tal de las entidades financieras, y para eso son este tipo de espacios que, como digo, trae este foro, este 24º Foro de Inclusión Financiera, tiene a más de 20 expositores nacionales y también a 11 expositores internacionales que nos visitan, y esto lo que permite es que también podamos compartir estas mejores prácticas, qué se están haciendo en la región, qué se está haciendo en otros países, porque esto no es un tema de Ecuador, esto es un tema que también afecta a otros países de la región, los temas de inclusión financiera, los temas de morosidad. Entonces, ¿qué están haciendo en otros países? ¿Cómo aprender de esas buenas prácticas y cómo implementar esas buenas prácticas en el país? Por eso estos espacios son muy enriquecedores, porque realmente tienen como este fin el buscar alternativas viables para nuestras entidades financieras, para los clientes de las entidades financieras, para los mismos organismos de supervisión y control en cuanto a la implementación de normativa que puedo implementar en el país que realmente ayude a fortalecer este sistema financiero ecuatoriano. En el mes de julio nosotros compartíamos con los oyentes de Buenos Días América declaraciones de la Superintendente de Economía Popular y Solidaria Margarita Hernández, quien daba cuenta de que es preocupante los sobreendeudados que están los ecuatorianos. En ese contexto, ¿qué propuestas tal vez se prevén ventilar en este evento y cómo sacar a los ecuatorianos de ese escenario, ¿no? Tomando en cuenta también el estado de nuestra economía, ¿no? Mucha migración, mucho desempleo.
Correcto. El foro abarca 4 ejes principales. Y se va a topar el tema del sobreendeudamiento como uno de los aspectos fundamentales e importantes, justo para analizar qué información tenemos, cómo está el estado de esta cartera, cómo están los clientes, pero también establecer medidas, como usted señala, de qué hacer a futuro, porque no solo podemos identificar el problema, sino establecer alternativas de solución a estos problemas. Entonces, estos 4 ejes van a analizar, el primero, ante todos los retos económicos y políticos. Para eso tenemos expertos, analistas políticos y económicos, también nos van a acompañar autoridades del Ministerio de Finanzas, de las 2 superintendencias, de las juntas de política y regulación, tanto la financiera como la monetaria. También nos va a acompañar del Ministerio de Turismo, un poco para también hablarnos de la importancia del turismo sostenible, ya que estamos haciendo nuestro foro en las Islas Galápagos, y ya les voy a comentar un poquito más del lugar y la fecha. Pero tenemos estos ejes temáticos en cuanto a los retos económicos y políticos, también estos desafíos que tiene el sector, y por eso la temática de este foro es la inclusión financiera frente a los desafíos actuales, es decir, frente a toda la problemática económica, política, de sobreendeudamiento, de la gestión de cartera, la gestión de liquidez, unos temas de seguridad que se enfrenta el sector financiero. Entonces, es importante saber que esos temas van a ser tratados, van a ser abordados, y sobre todo que van a ser abordados por expertos en la temática que nos van a dar lineamientos, planteamientos y alternativas para buscar soluciones en el corto y mediano plazo. Ya vamos a hablar de eso, de inclusión financiera y dónde va a desarrollarse este evento, pero sí nos gustaría hablar de otro tema que usted mencionó. Usted mencionó que 3 de cada 10 ecuatorianos pueden acceder a un crédito. Nosotros recordamos mucho, ¿no?, el debate que ocurrió en la Asamblea Nacional con estos 5 proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo, tomando en cuenta la grave crisis fiscal que vive el Estado ecuatoriano. Y en ese contexto salieron declaraciones como, por ejemplo, de Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, quien en algún momento sacó un comunicado dando cuenta de que $1 retirado de los bancos por impuesto a las utilidades son $10 menos en créditos. Incluso se manifestaba en su momento de que si se cargaba con más impuestos a la banca, eso los limitaba para conceder créditos. Sin embargo, usted calificó al sistema financiero nacional como sólido y solvente. ¿Qué debería pasar en el sistema financiero sólido y solvente, tal y como usted lo calificó, para que comiencen a dar más crédito? Ya es un tema de cada ecuatoriano y su perfil crediticio, si es que continúa desempleado y sin ingresos, lamentablemente no hay forma de ayudarlo. Es correcto. El sistema es sólido y solvente, nosotros llevamos el sistema y lo podemos ver que se desenvuelve de esa manera, pero efectivamente hay una afectación al sistema financiero, y eso también hay que entender. El sistema financiero, al igual que cualquier otra empresa, ha sentido también la afectación económica y la afectación de medidas, y hoy por hoy, como usted señala, en la parte económica, los temas de desempleo, los temas de incremento de la pobreza, los temas de informalidad, los temas incluso de las afectaciones económicas del gobierno, que también reducen los pagos a proveedores, los sueldos y demás, realmente ha hecho una afectación importante en la situación financiera de los ecuatorianos. Y cuando los ecuatorianos tienen esta afectación financiera, lo primero que recurren es a no pagar sus créditos. No dejan de comer, sino dejan de pagar sus créditos. Entonces, el sistema financiero también se ve afectado y tiene una afectación en sus niveles de cobranza de la cartera de crédito, y esto a su vez les afecta a sus estados de resultados, que han sido golpeados también por el tema de impuestos, por el tema de contribuciones, por ciertos aspectos también que han sido tomados en la Asamblea que afectan el funcionar del sistema financiero. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque el sistema financiero es un sistema que, por más que sea sólido y solvente, cualquier política que le pueda afectar o golpear puede generar crisis al interno. Entonces es importante saber que las leyes que afectan al sector financiero deben entender su funcionamiento y su control. Es por eso que sí, nosotros estamos de acuerdo y creemos que hay que mejorar los temas de crédito, como usted señala, pero comparto totalmente con lo que usted ha manifestado, en el sentido de que, ¿qué pasa? Si ya un cliente está sobreendeudado, o si no puede pagar, o si ya no tengo cómo más llegar a ese crédito. Y hoy vemos que la colocación de crédito es más compleja de lo que era antes por toda esta situación económica y política que hay. Pero creo que hay que trabajar en tratar de llegar a otros segmentos y no a los mismos. Hay que buscar extendernos hacia los grupos vulnerables, hacia emprendimientos, pero para eso no es solo fácil decir se puede llegar. Es importante trabajar en normativa que también apoye a las entidades financieras a llegar a estos segmentos. Hoy por hoy existen normativas que limitan el poder extendernos hacia otros segmentos como tal. Por ejemplo, es la tasa de interés. Entonces, mientras esta esté controlada y no permita
que las entidades financieras puedan extenderse a segmentos que son más costosos, que implican más riesgos, que están más alejados, que están en la ruralidad, que son mucho más costosos de lo que hoy implica, es difícil que se cambie el pastel al cual se está colocando el crédito. Se deberían liberar las tasas de interés para que cada institución financiera amplíe su cartera de créditos, por ejemplo. Se debería trabajar en un sistema de tasas que recoja la realidad del mercado. Si es que se tiene que ver cuáles son esos techos o se tiene que liberar o lo demás, tiene que analizarse profundamente. Hoy es un análisis que se lo está haciendo a través del Banco Mundial y del FMI, pero es importante que esa tasa reconozca la realidad del mercado y que permita extenderse hacia otros segmentos de la población. ¿Cómo interpretamos esa declaración suya, que se debe entender la realidad del mercado? ¿Están muy altas las tasas de interés o hay que subirlas aún más? Hoy por hoy las tasas no, al contrario, hoy por hoy las tasas no reflejan esta realidad del mercado. Existen segmentos que son más costosos que no pueden ser cubiertos con estas tasas. Entonces, es importante que estas tasas recojan la metodología y un costeo real de esa metodología. Si yo tengo un cliente al que me es muy costoso darle un crédito, que está en un sector alejado, que tengo que ir a visitar, porque el microcrédito implica eso, una metodología fuerte, fortalecida, que yo le visito, que yo le entiendo, que yo determino cuál es su potencial de negocio, cuánto me puede pagar del crédito, pero al mismo tiempo es más arriesgado porque es un negocio que no tiene ni siquiera un año en el mercado, y implica un riesgo más alto, más costos, pero no puedo cobrarle la tasa que yo debería cobrarle a ese cliente, simplemente ese cliente no se le da el crédito. Y no hay un crédito más caro que el crédito que no hay, que no se da o que no se otorga formalmente, porque ese cliente va a caer en la informalidad con tasas que no se pueden comparar en la parte formal. Oiga, Valeria, mire, todo esto va a ser analizado dentro de estos 4 puntos que van a ser tratados en el foro, y en el foro estarán presentes, como les decía yo, las 2 representantes, las 2 superintendentas, tanto la Superintendencia de Bancos como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y nos acompañará también, que es súper importante, las 2 representantes, tanto de la Junta de Política Financiera como de la Junta de Política, porque creo que estos temas son súper importantes discutirlos con las autoridades tomadoras de decisión. Oiga, en ese contexto y en ese escenario hemos llegado al punto, ¿no?, en la sociedad ecuatoriana en donde varios colectivos incluso han insistido en la necesidad de que les condonen las deudas con el sistema financiero público, y también han realizado tal vez manifiestos, exhortos. Incluso el expresidente Lasso hizo un exhorto a la banca privada para que baje las tasas de interés, cuando eso era potestad de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Sin embargo, en ese escenario, ¿qué debería pasar, ¿no?, con esos grupos sociales que están exigiendo algo que finalmente tiene un costo operativo para la banca pública y también para las instituciones financieras del sector privado? ¿Cuál debería ser la opción para esos grupos que solicitan aquello? Lo que usted ha señalado es correcto. O sea, las entidades financieras son intermediarias de recursos. Y al ser intermediarias de recursos, las entidades financieras reciben recursos del público para colocarlo. Entonces, las entidades financieras deben devolver esos recursos a sus depositantes y, por tanto, no pueden condonar esos créditos. Imagínense lo que sería condonar créditos, cómo yo pago a los depositantes y condono la mayoría o una buena parte de los créditos que recibo porque no se pueden pagar. Lo que existe, y también va a ser discutido y analizado, son una serie de procesos de normalización de cartera que permiten un poco reestructurar esas deudas, refinanciarlas, llegar a acuerdos específicos con cada uno de los deudores para saber cómo se logra recuperar esos créditos en el mediano y largo plazo, de tal forma de tampoco afectarle al deudor. Creo que las entidades financieras han trabajado mucho en eso. En pandemia fueron muy responsables con sus clientes, ayudándoles a través de estos mecanismos, porque creemos que lo importante es también pensar en el bienestar del usuario financiero, pero no podemos dejar de lado las obligaciones al adquirir un crédito. Y es por eso importante, y eso también se va a abordar en el foro, trabajar en temas de educación financiera para conocer los derechos y obligaciones del usuario, para saber la importancia de endeudarse conscientemente, responsablemente, sin adquirir más de las deudas que se pueden pagar, la importancia del ahorro. Entonces, es una temática muy variada la que se va a tratar en el foro y que tenemos, nosotros creemos que es fundamental, porque cuando hablamos de inclusión financiera abordamos todos estos temas. No solo abordamos la importancia de ahorrar y de crédito, sino, como usted mencionaba, toda la normativa que está detrás, todo el aspecto político, financiero que está detrás, y cómo todo esto se consolida para apoyar al sistema financiero, que el sistema financiero sea un sistema fortalecido hablando en todos los ámbitos, fortalecido financieramente, en las metodologías de crédito que aplica, en la parte de riesgos, en la parte de liquidez, porque entidades financieras fortalecidas realizan una inclusión financiera más profunda y real. Usted mencionaba también que había retos económicos y políticos. Sí nos gustaría escuchar esos retos políticos que existen
y que están relacionados con el sistema financiero nacional, a propósito de que ya se viene un nuevo proceso electoral en nuestro país, porque existe la idea que han posicionado muchos políticos en nuestro país, muchos actores sociales, de que la banca, que las instituciones financieras privadas ganan mucho, pagan pocos impuestos, dan poco crédito y son una de las instituciones y sectores más solventes de nuestra economía, ¿no? de la sociedad ecuatoriana. En ese sentido, ¿cuáles son los retos, Valeria? Bueno, no me quiero adelantar porque todo esto se va a discutir en el foro que hemos visto, pero usted lo ha señalado. Retos económicos tenemos varios, tenemos retos de país como tal y cómo estos afectan, y por eso aquí le comento, nos va a acompañar incluso un representante del Fondo Monetario Internacional, en donde nos va a dar un poco la idea de cómo está la economía en el país, cómo está la economía del país, cómo afectan estos indicadores económicos, la previsión del crecimiento de PIB, el tema del empleo, el tema ya comercial y demás, como país, cómo esto afecta ya al interno del país y al sector financiero. Pero también lo que usted señalaba, la parte política, contaremos con un experto, un analista político experto en el tema, que nos va a dar el panorama. Estamos próximos a unas elecciones, van a haber cambios en la Asamblea Nacional. No olvidemos que la Asamblea Nacional está analizando una serie de proyectos que reforman el Código Orgánico Monetario y Financiero, y esto obviamente tiene una afectación al funcionar de las entidades financieras. Yo le comentaba, cualquier decisión que se tome respecto a las entidades financieras puede tener una afectación significativa en las mismas. Entonces es importante entender este panorama político también de cómo se va a mover. Va a haber un cambio de autoridades, va a haber un cambio en los asambleístas, cómo se van a analizar estas leyes, cómo también toda la parte política puede influenciar en el accionar y el gestionar de las entidades financieras. Entonces ese es uno de los primeros puntos o uno de los primeros ejes temáticos que se abordarán en el foro y que creemos que es fundamental, y conmigo no me hay que adelantar porque pues tenemos expertos políticos y económicos que nos comentarán cómo la situación, cómo afecta esto en las entidades financieras, pero sí creo que es importante, y es por eso que nosotros insistimos en este tipo de eventos, entender el funcionamiento de las entidades financieras para evitar este tipo de comentarios, como se señalaba usted, de que son entidades que tienen mucha utilidad o que deberían un poco enfocarse en cómo funciona la entidad financiera. ¿Dónde va a desarrollarse? Entender la parte técnica. ¿Dónde va a desarrollarse ese evento y cómo participar? Bueno, eso es justo lo que les quería contar. Este evento es un evento diferente a otros años, puesto que lo vamos a hacer en la isla Santa Cruz, en Galápagos, el 12 y 13 de septiembre de este año. Es un evento que, como les digo, hemos salido un poquito de nosotros como foro, siempre visitamos diferentes regiones y ciudades del país, y hoy hemos querido darle esta oportunidad de poder hacerlo en Galápagos, que además de ser un destino de turismo de renombre mundial, también podemos apoyar con este evento que reúne este año puntualmente a 300 personas, a más de 300 personas, apoyar a la reactivación económica de la isla y enfocarnos también en el turismo como un componente clave realmente del desarrollo local. Este foro cuenta con 23 expositores nacionales y 11 internacionales y, como les comentaba, cuenta con varias participantes, autoridades de ministerios, de los organismos de control y supervisión, que creo que eso también da mucha importancia porque se tratarán temas relevantes dentro del mismo. Y un poquito comentarles que este foro, nosotros nos gusta comentar del foro, no para venderlo, el foro ya está, tiene más de 300 participantes ahorita, está agotado todos los cupos del mismo. Sin embargo, es importante que la gente conozca que se impulsan este tipo de eventos y que la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo impulsa año a año un foro con este nivel, con el fin de tratar temática y problemática que realmente importa al sector, con el fin de buscar alternativas, espacios de diálogo y que la gente esté informada también, y también que la gente de Galápagos que nos escucha sepa que estaremos ahí, que pueden, como digo, esto va a permitir también reactivar un poco la economía de la isla. Van a tener a 300 personas aparte del turismo normal que se genera en esta época, y creo que eso también es importante que se conozca. Valeria, después de este foro la vamos a invitar nuevamente para que nos resuma qué es lo que dijeron estos expositores, estos personajes, ¿no?, acerca sobre todo de los retos económicos y políticos a los temas que circundan al sistema financiero nacional, ¿no? Porque cada cierto tiempo viene un aventurero nuevo liderando este país y lamentablemente vemos que mucho se habla de la macroeconomía, pero muy poco se está pensando en la microeconomía, de cómo sale adelante ese ecuatoriano que ya está sin oportunidades,
casa adentro y está pensando en irse, en vender todo, en irse. Y esto es una situación lamentable, ¿no? En el marco de una crisis social que tal vez se está dando en nuestro país de manera silente desde hace muchísimos años y que lamentablemente nuestros políticos no han puesto los ojos. Y creo yo que hay sistemas importantes como el financiero que podrían hacer mucho en ese sentido, ¿no? En ese escenario. Así que desde ya la comprometemos para que luego del evento regrese por los micrófonos de Buenos Días América a compartir con nosotros un diálogo. Le agradezco su tiempo. Muchas gracias, Carlos. Es un compromiso. Contaremos ahí qué se ha tratado en el foro. Muchísimas gracias. Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, esta mañana en Buenos Días América.